Buenas tardes. Yo me siento, como en otras ocasiones, muy honrada de que la Asociación de Profesores, la APSE, y otros trabajadores del Ministerio de Educación me inviten a conversar sobre los temas que nos unen, que son de nuestro común interés. Por mi lado, porque he sido eh, estudiosa de estos temas, y por el lado de los afiliados de APSE, pues bueno, porque son elementos que les puede abonar a su espíritu de lucha y de organización. En esta charla, hoy nos vamos a enfocar en la vida política de uno de los personajes más relevantes de las luchas sociales en Costa Rica, Carlos Luis Fallas. Vamos a intentar que Carlos Luis Fallas sea una especie de eje humano desde el cual podamos leer el contexto de las luchas y la historia nacional desde los años 30 hasta los años 60, que es la época en que él le tocó vivir y le tocó actuar. Se me ha ocurrido que compartir con los educadores y las educadoras este tema en un momento como actual tiene una gran vigencia. Estamos en Costa Rica en un momento de convulsión social y en consecuencia recordar y entender cómo fueron las luchas en otros momentos con otros protagonistas puede ser importante y puede aportar para la reflexión. En el tema de las luchas sociales hay una gran incógnita, una gran preocupación siempre sobre cuál es el papel del individuo en la historia, los hombres y las mujeres. En buena medida, hay que tener claro que el papel de los hombres y las mujeres depende mucho de los enfoques históricos e ideológicos. Recordemos, bueno, solamente para tenerlo presente, que a lo largo de la historia del cristianismo especialmente, pues el hombre fue tenido siempre como un ente sumiso, un ser sumiso a una visión de mundo y de un Dios que no es sino hasta el siglo XV o XVI cuando el individuo como tal, especialmente los varones, porque luego viene el tema de las mujeres, comienza a ser importante, comienza a desligarse de la visión divina. Luego ya viene un nuevo paradigma ideológico que es el liberalismo, y especialmente durante la Revolución Francesa en 1789, el valor supremo se centra en el individuo, que está enmarcado, eso sí, en condiciones de libertad, igualdad y fraternidad. Ya en ese momento se apunta a condiciones idóneas, digamos, para la socialización, aunque en este momento estamos hablando de que no todos los individuos son iguales. Y por lo tanto la desigualdad es el eje de las preocupaciones. Durante el siglo XX, eso solamente como a manera de introducción, pero creo que es importante tenerlo presente, con el fortalecimiento del paradigma socialista que se inicia a mediados del siglo XIX, especialmente con Marx y Federico Engels, Carlos Marx y Federico Engels. Ese paradigma, digamos, de nuevo pone en primera línea la discusión sobre cuál es el papel del individuo en la historia. La tendencia a la perspectiva del materialismo histórico es poner la colectividad por encima del interés individual. Entonces, en estas líneas, digamos, si se quiere, extremas, en que se mueve esta preocupación por el papel del individuo en la historia, se va desde el individuo en sí mismo hasta la sociedad en sí misma, y entonces esa correlación sociedad-individuo ha sido objeto de muchas discusiones. Eso tuve que tenerlo presente desde hace ya bastante tiempo, cuando yo me dediqué a investigar la biografía política de Carlos Luis Fallas. Porque la gran interrogante para mí era cómo hacer una investigación sobre un hombre cuya visión de mundo se enmarca dentro del materialismo histórico, donde lo colectivo podría estar sobre lo individual. ¿Cómo rescatar los aportes políticos, ideológicos y literarios de Calufa sin sacrificar sus ideales y sin promover el culto a su personalidad?
Esa es, digamos, la gran preocupación que nos ha movido desde que iniciamos esta investigación. Luego hemos tenido la ocasión de revisar también la trayectoria y las luchas de algunos otros dirigentes, pero en concreto el caso de Calufa fue, digamos, un punto de arranque para conocer este fenómeno de la relación hombre, persona humana y sociedad. Bueno, vamos entonces a intentar, desde la vida de Carolina Fallas, establecer una correlación, ¿verdad? Relacionarnos entre el desarrollo de la historia del movimiento obrero, sindical y político de la clase trabajadora costarricense y el desempeño de Fallas como un dirigente cuyo liderazgo, creo yo, nadie cuestiona en este país. Vamos a tratar de enfocarnos en dos, básicamente en dos perspectivas. La primera es Fallas, el obrero. Hay una gran discusión sobre quién elabora las estrategias del cambio social, si son los obreros o son los intelectuales. Esa es otra discusión. En el caso de Calufa, Calufa es un muchacho que a mediados de los años 20, siendo un adolescente de unos 16 años, de origen campesino, pobre, hijo de madre sola, que luego se casa y tiene otras hijas, y le da hermanas a Calufa, se trasladó a la zona del Atlántico para desempeñarse como obrero bananero. Esto marca la vida de Calufa desde ese momento, que era un jovencito de 16 años, y que luego esto se va a proyectar a lo largo de toda su vida, de toda su obra, de toda su trayectoria. Calufa estuvo 6 años en los bananales, en la época de los 20, y tiene que regresar en el año 31 al Valle Central, a su ciudad natal, Alajuela, porque su madre fallece, y entonces él tiene que venir a enfrentar una situación tan complicada como esa. Pero además era el momento en el que se agravaban los efectos de la gran crisis económica de 1929, y entonces la situación era muy, muy dura, tanto en los bananales como en el Valle Central. Por lo tanto, Calufa tiene que improvisarse como un trabajador zapatero, y ahí entra en contacto con las organizaciones sindicales de los zapateros que han sido tan importantes en la tradición costarricense de organización y lucha. Cuando Calufa llega al Valle Central, ha aprendido en carne propia lo que significa la explotación laboral y la desigualdad social. En las fincas bananeras él tuvo una gran escuela para entender luego lo que es el mensaje del manifiesto comunista, que es el primer elemento o el primer recurso, el primer texto que él comienza a trabajar, comienza a estudiar. Coincide también con su regreso al Valle Central la expansión del ideario comunista. Desde 1917, a partir de la Revolución Rusa, había habido una proyección internacional importante de la corriente comunista dentro de lo que era la perspectiva o el paradigma socialista en general. Había dos vías fundamentalmente en ese momento, que se trataba de la socialdemocracia o de la tendencia de la internacional comunista. Y en ese momento ya en Costa Rica ha llegado la influencia, como en otros países de América Latina. Así, en 1931 se fundó el Partido Comunista de Costa Rica, que tuvo un papel, yo creo que innegable en lo que fueron las luchas de los trabajadores costarricenses desde los años 30, fundamentalmente hasta los años 80. Fue medio siglo de presencia y de aporte, y Calufa se suma a ese partido político. Se suma prácticamente desde el momento en que se funda, él colabora con la fundación de la célula comunista de Alajuela, y ahí participa hasta su muerte. Él es un hombre, como se denominaba en la perspectiva leninista, un hombre de partido. Él se vincula al Partido Comunista, y desde esa vinculación él proyecta su vida en todos los años que le restan. En los años, desde 1929, 30 y 31, era una época de una gran confrontación social en Costa Rica, porque el marco de acción en general, tanto los partidos obreros como de los sindicatos y otras organizaciones sociales,
era de clase contra clase, digámoslo, que era, así se resumía, ¿no? La táctica de clase contra clase era la lucha de clases como el motor que mueve la historia social, y con esa perspectiva es que se funda el Partido Comunista Costarricense, se proyecta esa perspectiva en las organizaciones sindicales y, por supuesto, en sus dirigentes. Así es que Calufa es un hombre cuyo carácter, cuyas condiciones personales le ayudan lo suficiente para entender lo que era esa estrategia, y no solo entenderla, sino ponerla en práctica. Eso es lo que explica, por ejemplo, que el lenguaje de Fallas en este periodo es muy radical. Si le seguimos las huellas de lo que él escribía en esa época, pues diríamos, hoy muy radical, muy confrontativo, ¿verdad? Y con una denuncia sumamente fuerte. En aquellos primeros años de la vida partidaria y de las luchas sociales en Costa Rica, Fallas exhibe desde un primer momento un liderazgo particular. Recordemos que él es autodidacta. Fallas no tuvo una formación académica, digamos, sólida, y por lo tanto su capacidad intelectual y su capacidad para escribir le permiten salir adelante sin participar, digamos, de la formación de una secundaria y de una educación superior. Ese liderazgo se consolida nacional e internacionalmente con su participación como uno de los dirigentes más importantes de la huelga bananera de 1934, que es la huelga del 34 es un hito en la historia no solo costarricense, sino latinoamericana, porque fue una de las primeras grandes huelgas que se protagonizaron en los bananales, junto con Colombia, por ejemplo, y luego Honduras, para enfrentarse a la United Fruit Company y proyectar una concepción y un planteamiento claro sobre el antiimperialismo de estos pueblos latinoamericanos. Tendríamos que señalar un par de cosas de la huelga bananera del 34, porque es un hecho histórico de gran relevancia, pero además porque esto va a proyectar a un sector de los trabajadores costarricenses que fueron vanguardia a lo largo de 50 años prácticamente. Esa huelga que se llevó a cabo justamente por efectos de la gran crisis económica internacional del 29, los trabajadores bananeros y el país en general estaba en una situación tan crítica con la que podemos tener, guardando las distancias, la que podemos tener en este momento, por otros factores. Fallas y algunos de sus compañeros huelguistas experimentaron y sufrieron una gran represión. No sé si... Seguramente que mucho más grave que la que está ejerciendo por estos días la policía costarricense o algo parecido. Ver siempre esos actos represivos conmueven, y aún cuando solo se cuenta a través del periódico o de los archivos judiciales, siempre sorprende el nivel de agresividad con la que se trata a los dirigentes que organizan las manifestaciones de la clase trabajadora. Calufa la pasó muy mal, la huelga, no vamos a entrar en detalles, la huelga tuvo dos etapas fundamentalmente, se desarrolló entre el 4 de agosto más o menos y el 10 de septiembre del 34, con dos etapas. Primero se negocia, primero se aceptan las condiciones que solicitan el sindicato de bananeros, lo aceptan especialmente los bananeros nacionales, la compañía bananera se compromete a respetarlo, y sin embargo da la vuelta y se niega, y entonces se desata la segunda parte, que fue una represión brutal la que hubo en ese momento. Tanto así que Fallas tuvo que internarse en la montaña, y para evitar que lo tomaran preso, a muchísima gente la tomaron presa. Nicaragüenses que estaban en Costa Rica trabajando en los bananales fueron expulsados del país. En fin, fue una verdadera conmoción, porque fue una huelga que convocó en aquel momento, cuando Costa Rica no tenía ni 1 millón de habitantes, que convocó y paralizó a 10,000 trabajadores a lo largo de toda la vertiente caribe nuestra. Ese momento, esa huelga que dirigió Fallas, ¿y por qué la dirige Fallas? Porque Fallas
había estado en los bananales y entonces conocía la cultura del trabajo bananero y de los trabajadores bananeros. Y en segundo lugar, porque él había tenido un problema legal acá en el Valle Central, porque se había confrontado con algunos diputados y había tenido una situación por unas denuncias que él había hecho de corrupción, etcétera. Y entonces le habían hecho un juicio y la condena había sido confinarlo, sacarlo del Valle Central a 100 kilómetros fuera, digamos, de la ciudad de Alajuela. Entonces, en ese momento pues se aprovecha la situación y él va para Limón. Se va para Limón y luego se interna las fincas bananeras con el resultado que nosotros conocemos de ser esa una huelga, quizá la huelga más trascendente que ha habido en la historia costarricense del siglo XX. Esa es la parte, digamos, el origen obrero de Calufa, el origen cuando es un bananero, cuando es un zapatero, cuando comienza a proyectarse como dirigente del Partido Comunista. Y los años 30 fundamentalmente son años de mucha lucha, de fallas en diferentes frentes, no solo en el frente sindical, sino también en el frente político, en el frente comunal, en fin. Él es una persona que es un dirigente que reúne todas las tareas que le corresponden en su mano y las lleva adelante con la estrategia que su organización política le marca. En los años 40 ya Calufa pasa a ser no solo un dirigente obrero, porque siempre va a ser un dirigente de la clase obrera y de la clase trabajadora, también se suma a las tareas políticas y especialmente al trabajo parlamentario. Comenzando los años, o finales de los años 30 y comenzando los años 40, en el mundo, y por supuesto en Costa Rica también, la gran urgencia, la inminente urgencia, es la de detener el desarrollo del fascismo en el mundo. Sabemos que tanto Hitler como Mussolini, Hitler en Alemania y Mussolini en Italia, habían armado toda una corriente de extrema derecha con un autoritarismo como, bueno, ya lo conocemos, y eso tenía en su mira fundamentalmente a las organizaciones populares y a los sindicatos, a los partidos obreros. El fascismo había sido bastante alimentado como medida de contención del desarrollo del socialismo en la Unión Soviética, porque recordemos que desde el 17 en la Unión Soviética se ha instaurado un nuevo sistema social. En ese contexto, a Falla le correspondió ya en el año 38 asistir como representante de los trabajadores costarricenses al primer Congreso de Trabajadores de América Latina. Esta fue una organización, la CETAL, se le reconocía por las siglas CTAL, CETAL. Fue importante, la CETAL reunió en su seno las confederaciones de trabajadores de todo el continente, particularmente a las que estaban ligadas al accionar de los partidos comunistas de América Latina. Bueno, cuando se celebra el primer congreso y se funda la CETAL, le corresponde a Fallas ir a representarnos. Y ahí él lleva un discurso de una gran vehemencia en el que denuncia la pobreza, el atraso económico, la desigualdad de nuestro país, etc. Y ese discurso luego se proyecta en los medios y se da a conocer por los medios de la prensa escrita de aquella época, lo cual significó pues una gran confrontación, y Fallas tuvo que defender de una manera muy, muy fuerte y definitiva su argumento y demostrar que la pobreza y el atraso que él denunciaba en Costa Rica tenía fundamentos reales. Eso fue una experiencia de la cual Calufa salió muy, muy bien librado. Cuando ya él va creciendo en este tipo de experiencias y el país en su conjunto está viviendo una serie de contradicciones y una serie de retos, porque se inicia la Segunda Guerra Mundial y como siempre esas guerras tienen secuelas económicas muy importantes, especialmente para los países menos desarrollados.
Nosotros éramos fundamentalmente exportadores de café, Alemania era uno de los grandes compradores de nuestro café, y al entrar en guerra, pues para Costa Rica la situación se puso muy, muy delicada. En ese momento a Calufa le corresponde participar de la papeleta para elegir los regidores de la municipalidad de San José, y él es electo como regidor del Consejo Municipal Capitalino. Y entonces ya en ese momento, pues ya su trinchera de lucha no es la finca bananera ni es el taller de zapatero, sino que es el Consejo Municipal. Es su primera experiencia, digamos, parlamentaria desde ese punto de vista. Incluso a Calufa le tocó discutir y presentar la moción de apoyo al gobierno de Calderón Guardia cuando le declaró la guerra al eje nazifascista, le declaró la guerra a Alemania. Y Carlos Luis Fallas llevó la voz cantante en esa municipalidad para justificar la necesidad de que Costa Rica asumiera esa posición. Luego a Falla le toca otra tarea muy fuerte, que es la de convertirse en diputado. Disculpen. Se convierte en diputado, ya esa primera experiencia parlamentaria le muestra al país, a los trabajadores, a su partido político, las posibilidades que él tiene en el desarrollo parlamentario. Y así fue como es electo diputado en 1944. Y ahí Carlos Luis Fallas, junto con otros compañeros, porque eran unos 4, algo así, creo que eran 4 personas, a Manuel Mora, Luis Carballo Corrales, creo que Jaime Cerdas, bueno, eran unos 4 diputados del Partido Comunista. Y Calufa ahí le mete mucha dinámica a la lucha de explicar y defender la trascendencia de las conquistas de las garantías sociales y el Código de Trabajo. Esa fue, digamos, una de sus funciones principales a partir de su propia experiencia como trabajador, de exponerle al Parlamento, a la clase trabajadora y al país en general la trascendencia de conquistar esta legislación social que vendría a cambiar el panorama social costarricense. Recordemos que las garantías sociales y el Código de Trabajo son producto de un consenso, de un diálogo que se establece entre el gobierno de la época, el gobierno del doctor Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, Monseñor Víctor Sanabria, que era el dirigente, la cabeza principal de la Iglesia Católica Costarricense, y el Partido Vanguardia Popular. Este contexto no me voy a detener mucho en ello, pero ya solo para recordarlo, fue produciendo, sumándose a otros factores, una polarización social en Costa Rica que se fue agudizando a lo largo de aquellos años y que culminó con la Guerra Civil de 1948. Esto golpeó severamente a las organizaciones sindicales y políticas de nuestra clase trabajadora. O sea, esas contradicciones estuvieron, digamos, fundamentalmente dirigidas o más que dirigidas, fueron en la dirección más negativa para los trabajadores en sus aspectos económicos, políticos y organizativos. En el centro de esa polarización estaba, ya sabemos, el tema de las garantías sociales, pero además esa alianza caldero-comunista, que todavía sigue siendo objeto de grandes discusiones, alteró mucho el ánimo de las élites políticas en Costa Rica, especialmente de las élites de la oligarquía cafetalera y otros sectores de la burguesía nacional. Y esta alianza caldero-comunista tuvo como su principal opositor al expresidente León Cortés, que era una persona de una línea liberal muy a la derecha, muy autoritario y con grandes simpatías por los regímenes de Alemania e Italia.
Hay que señalar que las garantías sociales no solamente conquistaron diferentes aspectos propiamente con la Caja del Seguro Social, con leyes para resolver problemas de vivienda, con juntas de abastos para resolver el problema de los productos de primera necesidad. Eso fueron, no solo resolvieron esto, fueron un logro muy importantes, pero sobre todo le dieron un impulso muy, muy especial, muy particular a la organización sindical de los trabajadores en Costa Rica. Cuando se aprueba el Código de Trabajo y se establece la organización sindical como un derecho de los costarricenses, de inmediato se integran dos confederaciones. Se integra la llamada CTCR, Confederación de Trabajadores de Costa Rica, que estaba vinculada a la CETAL, la Confederación de Trabajadores de América Latina, y que tenía sus vínculos tácticos y estratégicos con el Partido Comunista, que ya a partir del 43 se llamó Partido Vanguardia Popular. La CTCR fue un actor fundamental, tanto así que en el año de 1948, cuando se desarrolla la guerra, pues las milicias vanguardistas continúan por otros medios defendiendo la legislación social en el frente de batalla. Mucha sangre y muchos muertos puso en ese momento el Partido Vanguardia Popular defendiendo las garantías sociales. También se había creado en el mismo momento la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum, que era más bien de orientación social cristiana y que se había sumado, que en el año 1948 se sumó a las filas rebeldes de José Figueres y sus hombres. La Rerum Novarum y la CTCR se enfrentaron y dividieron la organización de los trabajadores, y se produce una fragmentación organizativa que llega hasta el día de hoy. Es uno de los rasgos de nuestro movimiento sindical, con grandes problemas para entenderse, integrarse, hacer por lo menos una unidad en la acción realmente efectiva. Una cosa interesante, Calufa era diputado, estaba en esa labor parlamentaria, pero en la medida en que se fue agudizando y agravando la situación nacional, él de inmediato, prácticamente de inmediato, se incorpora a la lucha armada. Esto es muy interesante porque Calufa era un diputado, él estaba en otras tareas, sin embargo, uno de los problemas que tenía el Partido Comunista era que el ejército costarricense, controlado obviamente por las fuerzas del calderonismo, no le tenían tanta confianza al Partido Comunista como para ponerle armas en sus manos a los hombres que lo iban a ir a representar a la guerra. En consecuencia, el Partido Comunista estaba, digamos, estaba al margen de las decisiones y las tareas militares que el gobierno de Teodoro Picado impulsó para contener la guerra civil. Por esa razón, es muy interesante esto y me parece que hay que ponerlo, digamos, subrayarlo un poco. El Partido Comunista tuvo que pedir apoyo a un nicaragüense insigne que vivía en Punta Arenas, creo que él era ebanista, era un trabajador ebanista que vivía en Punta Arenas exiliado porque había estado luchando con Sandino en las Segovias en los años, finales de los años 20 y principios de los años 30. Así es que entonces él conocía bien lo que era la táctica de la guerra de guerrillas y tenía pues una experiencia militar que le permitió colaborar con la formación militar de los hombres del Partido Vanguardia Popular. Él tenía sus dudas porque Tijerino era antisomocista y Somoza en ese momento estaba en buenas relaciones con el gobierno costarricense, pero bueno, de todas maneras él se hace cargo y se va con Fallas al frente más duro, quizá uno de los frentes más complicados que tuvo la guerra civil, que fue el frente de batalla en Pérez Celedón. Pérez Celedón, desde el punto de vista táctico, fue muy importante durante la guerra civil, porque fue su aeropuerto la puerta de ingreso de armas y hombres para
para los alzados, los hombres alzados con Figueres. De suerte entonces que para José Figueres y sus hombres, controlar el aeropuerto de Pérez Celedón fue una tarea esencial, y ahí comienza especialmente porque le llegan refuerzos de Guatemala, de República Dominicana, de Nicaragua, y entonces logran por ahí entrar todas las armas y muchísimos hombres que luego se enfrentaron con las milicias calderocomunistas.